A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Gracias les decimos César Ulloa y Patricio Aro Ayerbe por acompañarnos semana a semana a decir las cosas como son. En esta oportunidad Clever Herrera no nos acompaña, pues se encuentra cumpliendo una importante misión por la democracia ecuatoriana. Han sucedido algunas cosas durante la presente semana y uno de esos principales aspectos es la conmemoración que se realizará el 26 de este mes de los 20 años de la firma de la paz con el Perú. Será el primer tema que nosotros abordaremos con ustedes, pero también han sucedido cosas como el allanamiento a unidades militares de las Fuerzas Armadas, como la huida de Alvarado o como la justicia de la propia mano realizada en el Cantón Pozorja, y de esta manera César y yo diremos las cosas como son. César, bienvenido. Muchas gracias, Patricio, un cordial saludo a la audiencia que siempre nos sigue con bastante atención este programa de Al Pan Pan. Nosotros queremos decir que la paz no es ausencia de guerra, la paz es una construcción permanente, y en este caso el Ecuador con Perú, un 26 de octubre de 1998, cuando presidían los estados Yamil Maguad y el señor Fujimori, firmaron una serie de instrumentos con la finalidad de dinamizar no solo procesos que permitan el acercamiento en términos de relaciones internacionales bajo acuerdos pacíficos, sino que también la firma de la paz ha producido hechos importantes. Una de las cosas, Patricio, es que Perú está dentro de los primeros 3 socios comerciales de Ecuador. En efecto es así. La semana pasada en Flaxo, Ecuador, se realizó un evento binacional con la participación de académicos y diplomáticos ecuatorianos y peruanos, en donde se determinó claramente cuáles eran los dividendos de la paz. Tuvimos la oportunidad de participar en ese evento, y uno de los principales eventos de la paz es que el comercio especialmente había crecido por 10. Antes del 98 el comercio con el Perú era ínfimo, hoy simplemente los réditos económicos son 10 veces mayores. Simplemente la paz será siempre un mecanismo que no solo dinamice la economía, sino que además históricamente las relaciones fronterizas o las relaciones transfronterizas han fortalecido todo lo que significa vínculos de hermandad entre los pueblos. Fíjate, Patricio, que cuando se firma la paz se hizo un estimado de lo que podría dinamizar la frontera entre Ecuador y Perú. Y sobre la base de ese criterio se creó el Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza, retomando algunos aspectos que ya lo había hecho en su momento el expresidente Velasco Ibarra, y cuando estaba a cargo del Perú también Velasco Alvarado. Una de las cosas súper importantes en términos de paz significaba el tratamiento, preservación y cuidado de las cuencas hidrográficas. No debemos olvidarnos que, por ejemplo, entre Ecuador y Perú hay cuencas como la Catamayo-Chira y la Puyango-Tumbes. Entonces también el Plan de la Paz no solo dinamizó el comercio, sino que también puso en discusión una serie de proyectos que tienen que ver con la preservación de la naturaleza, el medio ambiente, y con la que ahora se discute bastante cómo desde la cultura también fortalecemos los ámbitos hermanos de los pueblos, ¿no? En efecto, en este evento binacional participó el director del Plan Binacional Ecuador-Perú y habló de todos esos proyectos que dinamizan la economía, que dinamizan la vida, que dinamizan la relación entre los pueblos de la frontera especialmente. Pero yo
le pregunté sobre el proyecto Puyango Tumbes Catamayo Chira y es un proyecto que realmente quedó inconcluso y no está tomando este programa binacional. Pero hay cosas muy importantes también que siempre debemos destacar: la participación en el comercio, en el turismo, en las relaciones de ecuatorianos y peruanos ha sido muy beneficiosa durante estos 20 años. Bueno, además, fíjate que dentro del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, el proyecto Catamayo Chira contempló la creación de institutos con un afán técnico-tecnológico en términos agropecuarios, y es una de las cosas que, por ejemplo, durante los 10 años anteriores no se hizo mucho caso. Es una cosa súper importante porque además son zonas que indudablemente son agrícolas, ámbitos pecuarios, pero además habían proyectos muy importantes como el Hospital Binacional en Macará, por ejemplo, o todo lo que significa los ejes viales. Es decir, esa gran idea de integración sobre la base de construir ejes viales que permitan desde la costa del Pacífico o también desde las fronteras seguir hermanando los pueblos con una finalidad de dinamizar cultura, educación, comercio, paz. Pero además, Patricio, sentir que efectivamente la integración es posible cuando los pueblos logran ponerse de acuerdo a proyectos de mediano y largo plazo. Sí, 50 años que vivimos en un ambiente de guerra fría en que nos apuntábamos los soldados unos a otros y esperábamos que en cualquier momento alguien dispare primero. En 1981 y en 1995 alguien disparó primero y se dieron fuertes combates, especialmente en el 95. Hoy, y es importante decir, no es una anécdota, pero es una lección para el mundo que están dando las Fuerzas Armadas de Ecuador y Perú. En el kilómetro cuadrado de Tihuinza, en donde fue el escenario de realmente sangrientos combates, se colocaron alrededor de 1000 minas antipersonales y eso constituyó una verdadera amenaza, no solamente para los soldados, sino también para las poblaciones y las comunidades que habitan. Hoy están concluyendo ese trabajo una unidad binacional, una unidad ecuatoriana, peruana, desminando ese kilómetro cuadrado. Esto no existe desde la época de la colonia y de la independencia. No existen países que en Sudamérica se integren a cumplir una tarea militar. Y en ese escenario en donde se dieron fuertes combates, hoy se dan signos de paz extraordinarios que son reconocidos por las Naciones Unidas. Además, el proceso de desmontaje del conflicto sobre la base de métodos alternativos permitió que en algún momento incluso se piense que para quienes llevaron la iniciativa de la firma de la paz sean nominados como para premios Nobel de la Paz, cosa que no sucedió, pero la experiencia ecuatoriana ha sido una experiencia que sigue siendo estudiada, porque fíjate que tuvo también el concurso de los países garantes. En su momento fue Brasil, Estados Unidos, también estuvo Argentina, quienes también aportaron en este proceso. Una cosa, Patricio, que quería decirte es además que hay una serie de iniciativas desde el turismo, los famosos corredores que desde los incas habían con la finalidad de tener grandes posibilidades de movilidad entre Ecuador y Perú. Sí, el Capañán es uno de esos precisamente que se le va a impulsar y se va a desarrollar un elemento de turismo que permitirá el conocimiento y el desarrollo de los pueblos. Es importante también que nosotros sepamos que esos ejes viales están perfectamente desarrollados y quiero resaltar que gracias a la colaboración de los países garantes al protocolo del Río de Janeiro y también gracias a la participación de las Naciones Unidas, esta unidad binacional de desminado participará como tal en operaciones de paz en el África con el auspicio de las Naciones Unidas. Sin embargo, Patricio, a una semana, digamos a días de celebrar los 20 años de la firma de la paz, sin embargo en la coyuntura ecuatoriana siguen ocurriendo una sucesión de eventos que no deja de desmontar el estado de impunidad en el cual estaba sumido el Ecuador, y a mí me parece que no sale durante los últimos 10 años. Precisamente lo que sucedió con esto de que después de dictar órdenes desde la justicia al ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, hay un acto de burla nacional, hay un acto de tomadura del pelo a todo el sistema de administración de justicia. Fíjate que con la mayor arbitrariedad del caso, el señor se saca el grillete electrónico, escribe un mensaje a través de redes electrónicas
y nadie, absolutamente nadie, sabe qué es de su paradero. Entonces, parte del estado de impunidad significa la incapacidad del Estado, desde todas las instituciones que administran el sistema de justicia, quien controla la migración y también todos los aparatos políticos, de dar bastante seguimiento y mirar con cautela lo que sucede, Patricio. El tema de Fernando Alvarado sucede después de que la ministra del Interior llega o ordena la presencia de la Fiscalía, de la Policía, al interior de algunas unidades de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército. En estas unidades se incluía al propio Ministerio de la Defensa. Entonces hay un allanamiento que ha provocado revuelo en búsqueda de 7 delincuentes que estaban cooptados por el narcotráfico y el crimen organizado para sustraerse municiones de los rastrillos del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Entonces hay ahí un afán de lucirse de la ministra del Interior, pero esto inmediatamente después se borra con la escapada, la escapada tan sencilla de uno de los delincuentes más buscados del Ecuador. Habría que recordar, Patricio, que ya el activista político Fernando Villavicencio hizo una denuncia contundente en el sentido que ni siquiera los grilletes electrónicos se habían comprado desde procesos de transparencia. Y él hizo público una denuncia que había hasta sobreprecio en la compra de los grilletes electrónicos. Así es. No debemos olvidar que quienes estuvieron con grillete, como es Clever Jiménez, el mismo Fernando Villavicencio y otros, pese a que eran inocentes, nunca tuvieron esa arbitrariedad de saltar los procesos que los mecanismos de justicia pusieron. Una cosa, Patricio, que a mí me sorprende es que más grave incluso que la corrupción es la impunidad, Patricio. Sin lugar a dudas. La impunidad es un tema que ensombrece y además que pone en detrimento la famosa cirugía mayor. La impunidad es terrible. Yo quisiera retomar el asunto de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez que nos acaba de mencionar César. Ellos estuvieron en este programa con grillete. Claro, con grillete. Estuvieron con grillete y ellos no podían moverse, no podían intentar liberarse un poquito del grillete porque inmediatamente la policía y quienes realizaban el control electrónico de ese instrumento les llamaban y les monitoreaban. Sin embargo, el exsecretario de Comunicación, uno de los hombres que más llevó de los recursos mal habidos del Ecuador, simplemente se sacó el grillete, se embarcó potencialmente en el mismo avión en que salía la delegación venezolana expulsada del país y se fue llevando a Fernando Alvarado. Ahora, fíjate que hay una cosa que a mi modo de ver complejiza aún más las cosas, y es que no estamos hablando de cualquier personaje. Este fue el encargado de configurar un estado de propaganda que sobre la base permanente del uso sistemático, permanente y abusivo arbitrario de los recursos del Estado, quiso tener una serie de ingredientes que a la gente le hizo creer que este era el mejor gobierno de toda la historia. Él debería responder, por ejemplo, por el uso arbitrario, casi como caja chica, de lo que pasó en los medios públicos, por todas las deudas que ahora se demuestra que tenían esos medios a través de informes de Contraloría en las famosas sabatinas que eran insultadinas. Pero además, Patricio, fueron personajes tan grises en la historia ecuatoriana que tuvieron toda la capacidad de burlarse, de administrar la justicia por su propia cuenta y además tienen ahora hasta la posibilidad de irse como que nada ha sucedido aquí, Patricio. Sumamente grave lo que está sucediendo en el país y también, César, has dicho tú que es la incapacidad del Estado. El momento que se habla de incapacidad del Estado para generar seguridad a sus ciudadanos, para generar seguridad a los bienes que éste tiene o para cumplir la justicia, empezamos a caer en un concepto de Estado fallido. Y hay una escala que establece el Fondo para la Paz de las Naciones Unidas de todos los países con relación a si pueden o no pueden ser Estado fallido. Pero yo quisiera leer una definición del politólogo americano Trajan Shipley, que nos dice: los estados fallidos son estados que no pueden desempeñar sus funciones habituales con normalidad y hay falta de control y seguridad dentro de su territorio.
Y eso es lo que está sucediendo en el Ecuador. Entonces, no debemos permitir que el Estado siga caminando en esa propia dirección. Lo que sucedió en las Fuerzas Armadas, hay una doble posición. Hay analistas y militares en servicio activo y pasivo que dicen que hay respeto a la ley. En efecto, si se ve que entra la fiscal protegidos por 4 policías del grupo de intervención y rescate, encapuchados o no, y se respeta eso, definitivamente es que también las Fuerzas Armadas podían acogerse o pueden acogerse a la ley. Están demostrando que la ley es de todos. Pero, ¿qué pasa o qué pasaba si estos 4 hombres? Debemos recordar que al interior de cualquiera de estos recintos militares hay 600 o 1000 hombres armados y equipados, entonces no había que darse ese baño de protagonismo, que ya hay voces que señalan y dedos que señalan hacia la ministra del Interior con un afán de protagonismo. Entonces, lo que quiero yo decir es que sí, en efecto, las Fuerzas Armadas, cumplidoras de la ley y respetuosas de la ley, han permitido que se investigue a estos malos elementos que en su interior están provocando un desgaste institucional que no merece. Patricio, yo creo que el momento que vive el Ecuador es la configuración de 3 elementos como coletazos de la década perdida. El primero, indudablemente, es el resultado de un desmontaje donde había una excesiva concentración de poder de parte del Ejecutivo, en lo que nosotros hemos hablado muchas veces, un hiperpresidencialismo, es decir, la exacerbación de la figura del Ejecutivo. El segundo elemento es que el Ecuador vive un coletazo de una justicia que no fue independiente. Y por lo tanto, al no haber una justicia independiente, resulta bastante complejo que en este proceso de transición, al armar de nuevo las fichas, se trate de resolver lo que 10 años no se resolvió. Y la tercera cosa, Patricio, que vimos, a mí me parece que es el coletazo de un manejo arbitrario de recursos, que se refleja en una crisis económica, pero además se refleja también en la falta de respuesta de los funcionarios implicados en actos de corrupción en el derroche de los recursos del Estado. Estos elementos han puesto en discusión cosas no resueltas, como por ejemplo, qué ha sucedido, qué sucede, qué pasó con alias Guacho y todo lo que significa la contaminación de algunas esferas del cuerpo militar y policial en temas de distribución ilegal de armas a cierto sector de la guerrilla. El otro coletazo es indudablemente la impunidad, es decir, los funcionarios se van, no resuelven nada y finalmente el gobierno tampoco da respuestas. Y la tercera, Patricio, es que en esta transición en donde prácticamente instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organizaciones de la sociedad civil y los políticos, debemos tener una actitud de empujar que la transición precisamente devuelva la institucionalidad al país, Patricio, devuelva. Estos coletazos de los que hablas y la metida la mano a la justicia, en donde la justicia tenía precio primero y donde la justicia se entregaba al mejor postor o a los intereses del gobierno de turno, da como consecuencia lo que sucedió en Pozorja. 3 personas linchadas, el pueblo hizo justicia por su propia mano, es decir, en un clima de barbaridad, en un ambiente terrible, en donde no existió la ley, o si existió la presencia de la ley y de la autoridad, simplemente fue para observar cómo se linchaba realmente y se asesinaba a 3 personas que cometieron algún pequeño delito que debía ser juzgado por la ley y no por la propia mano. Por eso, Patricio, en el estado de descomposición institucional, el término que se acerca más a la realidad ecuatoriana es la anomia. Es decir, cada cual administra la ley bajo los criterios que considera y por lo tanto los actos de la masa descontrolados no es otra cosa que la muestra de que las instituciones no dan abasto, pero además que la cultura del ciudadano busca en otros mecanismos ejercer la justicia porque la justicia se agotó. No debemos dejar de mencionar, Patricio, una cosa que también durante la semana anterior y esta está en discusión, y es la demanda que el señor Assange quiere presentar al Estado ecuatoriano en la figura de su canciller. Fíjate qué gravedad significa esto, que quien ha sido un huésped prácticamente tratado con el mayor de los honores del beneplácito y además
defendido en múltiples ocasiones ante los organismos de cualquier característica, ahora quiera demandar al Estado ecuatoriano, a su canciller, porque además se declara indisciplinado o se declara una persona que no puede jugar con las reglas que cualquier misión diplomática le exige a una persona en el estatus de asilo. Estos hechos que se han realizado y se han sucedido durante la semana y que están siendo aclarados y analizados de la forma que nosotros lo hacemos, caen precisamente en las tres dimensiones que la organización, este Fondo para la Paz, utiliza para evaluar a los estados vacíos. Y el primero de ellos es la pérdida del control físico o del territorio o el uso legítimo de la fuerza. La venta de munición por parte de el control de la munición por parte de organizaciones mafiosas cae precisamente eso. El segundo es la erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. El caso Pozo Orca es exactamente. Claro. Y la tercera es la incapacidad de actuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional. Lo que está sucediendo con Assange. Y no solamente que ha sido enjuiciado, sino que el Ecuador fue parte de un contubernio ruso en el que se le pretendió dar, en el que se le dio la nacionalidad ecuatoriana para pretender darle un cargo como diplomático ecuatoriano en Rusia a Assange. Y eso todavía está como que no hubiese pasado absolutamente nada. Claro, y además hay una sucesión de hechos que no han sido esclarecidos en su totalidad, como aquella maniobra bajo el mejor estilo dicharachero, bajo la viveza criolla, de tratar de blindarle con un estatus diplomático a quien está en condición de asilo. Todavía no se ha esclarecido. Y a mí me parece que hay una de las principales responsables, que ahora es la presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas, no fue lo suficientemente contundente como para esclarecer qué sucedió en ese caso. La otra cosa que a mí me parece compleja, Patricio, es que dentro de los coletazos que nos llevan a estas circunstancias está que todavía el gobierno de Lenín Moreno no ha barrido la casa completamente. Es decir, vemos funcionarios que se reiteran del gobierno anterior y que lamentablemente no le dan el oxígeno suficiente como para que tenga una propia identidad el gobierno de Lenín Moreno y no siga teniendo una identidad mixturada entre los correístas acérrimos, correístas reinventados a morenistas o los que ahora se declaran completamente morenistas. Si no ha barrido la casa completamente, menos se puede hacer la cirugía mayor. En este programa hemos reclamado constantemente la ejecución de esa cirugía mayor y esa cirugía mayor no aparece por ningún lado. Siguen los anteriores, consecuentes y obsecuentes servidores del dictador. Y simplemente no pasa nada, siguen siendo funcionarios, siguen tomando decisiones, siguen entregándose canonjías y la cirugía mayor no aparece por ningún lado. El pueblo lamentablemente empieza a levantar la voz. Se escucha, no solamente en las redes sociales, ya se escucha en los diferentes medios que es hora de reaccionar frente no a la incapacidad, sino al apaciguamiento, a esa modorra frente a estas situaciones que deben tomarse realmente medidas de hecho muy serias y muy fuertes. Lo grave, Patricio, es que la coyuntura nos sobrepasa y la coyuntura lamentablemente está plagada durante todo este año por denuncias de corrupción permanentes. Fíjate que la gran población tiene incluso hasta un sentido de apatía, porque cada vez que trata de informarse por los medios informativos masivos, las primeras planas, las primeras imágenes, las primeras alocuciones tienen que ver con hechos de corrupción. Tal es el nivel de descomposición de la política, con las honrosas excepciones que existen de gente que sí quiere servir al país, que todas las semanas, Patricio, estamos expuestos a denuncias de corrupción, a casos de corrupción. ¿No será acaso que la corrupción termina tomándose una gran estructura del Estado y le impide que oxigene el presidente a los niveles que se requiere con una cirugía más poderosa? ¿No será que la corrupción llegó ya a niveles ya incontrolables? Es posible que eso suceda. La corrupción realmente ha tomado cuerpo en el Estado y es el azote que flagela el cuerpo de la República, e insisto yo con esta denominación. La corrupción es el azote que flagela el cuerpo de la República.
pero también la mayoría de los ecuatorianos somos hombres honestos, y hay actitudes de hombres que han sido merecedoras del reconocimiento público. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control, los miembros del Consejo Nacional Electoral, son gente que está actuando con honestidad y con patriotismo. Ayer nomás Simón Espinosa escribía un artículo que destacaba la acción de los vocales o de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Desde luego, gente así merece el reconocimiento de los ecuatorianos. Indudablemente, tenemos que sacar una reserva cívica y ética para poder replantearle de nuevo al país nuevas metas. Cómo no, de esta manera, con César Ulloa Tapia y Patricio Aro Ayerbe, su servidor, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.